Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional. Les doy la más cordial bienvenida iniciando el año con esta materia. Y la sesión síncrona que vamos a tener el día de hoy se está grabando por todos aquellos que no puedan entrar, la puedan ver con posterioridad, la voy a colocar en avisos de plataforma. Y para iniciar, la primera recomendación que les quiero dar es que revisen todos los avisos de plataforma que he colocado desde el inicio de la materia, que fue el día lunes, y constantemente los revisen porque subo la información, les hago recordatorios sobre la entrega de sus actividades para que no se les vayan a ir los tiempos. Ahí ya coloqué las políticas del curso de acuerdo a la UEG, también el cronograma de la materia. Les voy a pedir que por favor se apeguen al cronograma para que no haya retrasos y puedan acreditar satisfactoriamente su materia. Vamos a iniciar en esta sesión revisando cada una de las actividades que ustedes tienen que entregar por si hay alguna duda y sobre todo para que puedan obtener la máxima puntuación. En nuestra materia vamos a tener 5 retos que hay que cumplir. La primera unidad, ahí se encuentra el reto número 1, corresponde a un cuestionario que ustedes, pues para esta fecha ya debieron haberlo realizado. El último día es el día de mañana. Ahí no hay mayor problema, únicamente tienen que revisar los contenidos de plataforma y contestar ese cuestionario. Yo les compartí adicionalmente un material en plataforma por si quieren ustedes revisarlo. Vienen conceptos muy importantes básicos sobre nuestra materia para que se les facilite un poquito más la contestación de este cuestionario, que es el reto número 1. Después viene la unidad 2 y aquí tenemos 3 retos. El reto 2, aquí tienen que elaborar un documento de Word, pero antes participar en un foro. Este foro va a iniciar el día de mañana, ahorita lo vamos a revisar. El reto 3 es relacionado con una investigación sobre tratados internacionales. Aquí tienen que elaborar un ensayo. Y en el reto 4 tenemos una investigación sobre las cortes más importantes internacionales de derechos humanos y deben hacer un análisis. Finalmente viene la unidad 3 y es el último reto, el reto 5. Aquí tienen que ver una película y atendiendo a su contenido van a elaborar un video de exposición en el que ustedes tienen que explicar con sus propias palabras el tema. Entonces, en términos generales, son los 5 retos. Vamos a revisar uno por uno. El primero no, porque como es un cuestionario, ahí no hay mayor problema. Vamos con el reto 2. Aquí van a participar ustedes en un foro. El objetivo principal es la participación en equipo. Este foro va a iniciar el día de mañana. Desde el día de mañana a las 0 horas con 1 minuto ya va a estar el foro en plataforma. Hay quienes trabajan en el día, estudian de noche. Bueno, ustedes, de acuerdo a sus tiempos, yo les aviso que desde el minuto 1 va a estar disponible el foro en la plataforma. Ahí tienen que contestar 2 planteamientos. Primero viene la participación individual, pero sí deben contestar en el equipo que les sea asignado. Cada uno de ustedes va a haber equipos de 5 personas, tienen que buscar su equipo y contestar los 2 planteamientos. Eh, Estos planteamientos son en torno a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Es un documento que está en plataforma. Por ahí me comentó alguna alumna que tenía dificultad para entrar. Por eso yo ya les compartí el documento en avisos, ¿sí? Si no pueden ingresar, puede ser que sea una cuestión de plataforma o de su equipo. Bueno, ya está el archivo en avisos para que lo puedan leer. Son solo 4 páginas en donde nos narra los fundamentos básicos de esta convención, su origen, cómo surgió. Y ahí van a encontrar quiénes son los sujetos de derecho internacional que participan. Bueno.
En base a la lectura de este documento, ustedes van a contestar los dos planteamientos. Uno, identificar a los sujetos de derecho internacional que participan en esta convención, no los sujetos de derecho internacional en general, porque ya me ha tocado en otras ocasiones que pues como en los contenidos de plataforma vienen los sujetos en general, son los que ponen allí en el foro. Y no, porque este foro es exclusivo de esta convención que yo les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, solo de los que participan en esta convención. Luego, el segundo planteamiento, identificar las funciones que cada uno de estos realiza dentro de la convención, ¿sí? Es decir, que este documento les sirve de guía como base, pero ustedes pueden investigar más. Acuérdense que en un foro, el objetivo primordial es compartir conocimiento. Entonces, el conocimiento que hay en el documento, todos ya lo van a tener. Lo que ustedes van a compartir es la ubicación de sujetos que ahí encuentren, pero aparte pueden reforzar investigando información adicional en fuentes fidedignas de consulta. Identifican las funciones que realizan en esta convención. Bueno, viene la segunda parte. Una vez que ya hayan participado en el foro, viene la retroalimentación a dos de sus compañeros de equipo, de su equipo, no de los demás equipos, porque como el objetivo es trabajar en equipo, bueno, deben retroalimentar a sus compañeros, ¿sí? Ha habido ocasiones, son 10 días, recuerden, para esta actividad del reto 2, reto 3 y reto 4, que es la segunda unidad, tienen 10 días para elaborarlos, que inician a partir de mañana viernes y terminan hasta 10 días después, en día domingo, son los 10 días que tienen para hacerlo. Hay veces que vamos apenas en el primer, segundo día y algunos de sus compañeros me escriben, maestra, yo ya participé y mis compañeros no han participado y ¿cómo los voy a retroalimentar? ¿Puedo entregar mi trabajo sin retroalimentar a mis compañeros? No, definitivamente no. Por eso son 10 días. No se desesperen, trabajar en equipo es así, hay que tener un poquito de paciencia. Hay integrantes del equipo que no escriben desde el primer día, pasa el segundo, tercer día, cuarto día, y ya el que escribe está muy desesperado, pero hay que tener un poquito de paciencia. ¿Cuánto hay que tener paciencia? 6 a 7 días del foro. Si dentro de los 6 o 7 días advierten que sus compañeros de plano no dan señales, no participan en el foro, bueno, hasta entonces, hasta el octavo día, ustedes pueden retroalimentar a compañeros de otro equipo, pero principalmente deben retroalimentar a los de su equipo para obtener la máxima puntuación. Entonces yo les sugiero a todos que sean puntuales, ¿sí? Los que no participan dentro de ese tiempo, participan hasta el último momento, pues ya es muy difícil que puedan obtener la mayoría de la puntuación porque hay veces que ya no participan ni en su equipo, hay veces que les da la hora pico y hasta participan fuera de los equipos, se meten al foro y escriben por separado, ya en fechas que a veces ya no son. Entonces yo les sugiero que se apeguen al cronograma, participen dentro de los 10 días y mientras más pronto mejor para que puedan retroalimentar y ser retroalimentados por compañeros de su equipo. Bueno, otra cosa importante. En esta participación, acuérdense que deben hacer citas y referencias en APA. El manual APA que comparte la UVEG lo pueden descargar de los retos 3 y 4, ahí aparece. Si no, yo también se los voy a compartir en avisos de plataforma para que esté bien sustentada su participación. El retroalimentar a un compañero, recuerden, no es decirle, compañero, estoy de acuerdo contigo, felicidades. O sea, eso no es retroalimentar. Es felicitar a su compañero, decirle un comentario, pero el objetivo del foro es compartir conocimiento. Entonces, ¿cómo lo van a retroalimentar?
compartiendo conocimiento que ustedes hayan investigado en relación al tema, a esta convención. No compartiendo el mismo documento de consulta, ¿eh? Tampoco porque ese ya lo tienen todos sus compañeros. Entonces, no lo estarían retroalimentando porque ya la información ya la leyó, la estudió, ya participó con ella, ¿no? Eso ya no. Tienen que retroalimentar con información nueva relacionada con el tema y que ustedes hayan investigado, pero además sustentarla y fundamentarla con las normas APA. Si ustedes le dicen a su compañero, eh, que no es correcta su participación o que le comparten un nuevo concepto, bueno, hay que sustentarlo, porque acuérdense que deben compartir conocimiento válido, ¿no? Hay veces que decimos lo que creemos en un foro. Yo creo que esa información no está respaldada, es lo que yo creo y no estoy segura porque tampoco lo afirmo, ¿no? Sino yo creo, ¿no? O yo pienso que debe ser así. Bueno, ya es la duda, ¿no? Ya generan duda con ese comentario. Entonces, toda la información que ustedes comparten, este es un foro de conocimientos. Hay diferentes tipos de foro. Hay algunos foros que son solo de carácter informativo, para dar información relativa a un tema y los demás preguntan, contestan, ¿no? Bueno, este no es así. Hay un foro que es para integrarse, de integración, para conocer a más amigos, etcétera, ¿no? Darse a conocer. No, tampoco es ese tipo de foro, es un foro de conocimientos. Por lo tal, deben ustedes compartir información que esté debidamente sustentada, ¿sí? Y así solamente podrán obtener la puntuación. Cuando comparten comentarios de estás en lo correcto, te felicito, o te faltó información. Bueno, pero ¿qué información le faltó, no? Porque si solamente le comparten eso, pues tampoco le están retroalimentando, ¿sí? Entonces, no, debe ser la información bien sustentada. Después de que hagan estas dos partes en el foro, las dos participaciones, viene el documento de Word. Ahí tienen que poner la portada institucional con los datos que se solicita en el reto, las respuestas a los planteamientos que ustedes capturen con sus propias palabras, ¿sí? La captura de pantalla en donde retroalimentaron a sus dos compañeros y finalmente una conclusión en el que van a exponer la importancia que tiene esta convención analizada o qué impacto tiene en materia de derechos humanos, ¿sí? Ahí nos pide una extensión mínima de 150 palabras, máximo de 300 y se tienen que apegar a esa rúbrica, ¿sí? Y acuérdense que hasta en la parte final vienen citas y referencias de APA de lo que ustedes hayan investigado o compartido en el foro. Respecto a este reto 2, ¿alguna duda o pregunta? No, maestra, está muy claro. Gracias. Ok, muy bien. Entonces pasamos al reto 3. Bueno, en el reto 3, ustedes van a elaborar un ensayo. Antes de esto, deben elegir uno de los dos documentos que se propone, que son dos tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ahí les da las ligas para descargarlo. Si alguna de estas no funcionara, ustedes las pueden encontrar con facilidad en el Internet, ¿no? Buscándolas en las páginas oficiales de la ONU, ¿no? En estas organizaciones internacionales, en cualquiera, en la de la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden encontrar la Convención Americana. Bueno, también en la página de la CNDH, pues vienen todos los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, también ahí los pueden encontrar. Bueno, una vez que hayan elegido uno de los dos, lo van a leer, lo van a analizar y una vez realizado, van a elaborar su ensayo con una extensión mínima de 5 cuartillas. Estas cuartillas son sin contar la portada ni las referencias. Este ensayo debe de llevar una estructura, introducción, desarrollo y conclusión.
En esa estructura es que son las 5 cuartillas. Para iniciar el ensayo, debe llevar la introducción relativa al tratado internacional que ustedes hayan elegido, como mencionar, por ejemplo, sus antecedentes, cómo es que surgió ese tratado internacional, la información más importante, cómo se creó, cómo se compone, ¿no? ¿Qué contiene? En términos muy generales, un ensayo, perdón, una introducción puede ser de 1 cuartilla, ¿sí? Bueno, después viene perdón, el desarrollo. En este desarrollo, ustedes deben de relacionar el contenido de ambos, deben explicar los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relacionarlo con el contenido del Tratado Internacional, ¿sí? Acuérdense que en nuestra Constitución Política nosotros tenemos muchos derechos humanos. Del artículo 1 al 29 es la parte de los derechos humanos y del artículo 30 en adelante viene la parte orgánica, pero también se mencionan derechos humanos en algunos de esos artículos. Entonces, ustedes pueden elegir los derechos humanos que ustedes quieran, los que consideren más importantes, los que sean de su elección, ¿no? Por cualquier motivo, son tantos que pueden elegir los que ustedes quieran. Una vez que los expliquen con sus propias palabras, los van a relacionar con el contenido de la Tratado Internacional que hayan estudiado, ¿no? Por ejemplo, este artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos habla de la educación, que es un derecho humano para todas las personas de todas las edades a nivel mundial, y es tan importante que por ello también está inmerso en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y explicarlo, ¿no? Con sus propias palabras y al mismo tiempo están haciendo la relación entre un instrumento y nuestra Constitución, ¿sí? En eso consiste el desarrollo. No es válido copiar el contenido de los artículos de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque para eso están las leyes de consulta, la Constitución, el Tratado Internacional, estas normas, ¿no? No, aquí la idea es que ustedes, con sus propias palabras, desarrollen esas ideas que ustedes toman del texto, explicarlo con sus propias palabras, eso es lo que voy a calificar. Hay veces que copian tal cual el contenido de los artículos. Bueno, eso no es un ensayo porque la naturaleza del ensayo es analizar el tema de acuerdo a la propia perspectiva, punto de vista personal. Entonces no es un ensayo, sino es copiar y pegar artículos. Entonces ahí no estarían obteniendo los puntos de calificación, ¿sí? Entonces es explicar con sus propias palabras. Otra mención que quiero hacer es que, bueno, la inteligencia artificial es muy útil para desarrollar muchos temas. Es muy sencillo entrar a chat GPT, darle una instrucción y automático nos manda los temas, ¿no? Pero a veces chat GPT se equivoca, ¿no? Él va a buscar todo lo que le dé y lo va a encontrar, ¿eh? Aunque no sea cierto. Lo va a encontrar y se los va a dar. ¿Y qué creen? Que a veces se les da los artículos erróneos. El contenido no es correcto. El contenido del artículo que menciona no corresponde el artículo con el texto. Me he encontrado muchos trabajos así, aun cuando le pongan, pero yo lo consulté en ChatGPT así, pero acuérdense que no deja de ser una aplicación, ¿no? Sí es de mucha ayuda, claro, es de mucha utilidad, yo creo que todos lo hemos utilizado, pero aquí el fondo del asunto es que ustedes expongan su propio punto de vista, revisando esos contenidos. Si la utilizan, revisen que la información sea verídica y cierta, ¿no? Porque a veces ahí viene el error. A veces hasta me han dado artículos de normas de otros países, como se parece, ¿no? Como hablamos a veces de los mismos derechos, se parecen, ¿no? Y entonces incluyen de otras normas que no corresponden tampoco. Entonces, es una recomendación que presten mucha atención. Bueno, finalmente ahí pueden hacer 3 cuartillas de este desarrollo y pueden dejar la última cuartilla, la quinta, para la conclusión. Aquí tienen ustedes que señalar
la importancia que tienen los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano. ¿Sí? Aquí entran todos los tratados internacionales en general, ¿eh? Porque luego, como ya buscaron en ChatGPT y copian todo el texto como viene, pues ahí solamente se refiere al tratado internacional y no hace un análisis general de todos. Entonces, en esa última eh, cuartilla, pueden ustedes hacer su análisis. ¿Qué impacto tienen todos los tratados en general en el marco jurídico mexicano? Y en el marco jurídico mexicano, pues se encuentra no solo la constitución política, también se encuentran las leyes secundarias, las constituciones de los estados, las leyes secundarias. También se encuentran los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia, los antecedentes, ¿no? Bueno, ustedes van a decir qué importancia tiene en estos tratados. Y finalmente, en un archivo de Word, pues van a vaciar todos estos contenidos, este análisis que ustedes hicieron. Su ensayo debe tener una portada con los datos que se solicitan en el reto en la universidad, el desarrollo, la conclusión y finalmente las citas y referencias de donde hayan tomado la información analizada. Obviamente, forzosamente debe haber dos, la de la conclusión y la del tratado. Sí, son obligatorias porque son las fuentes principales de consulta en APA. Y no se olviden de las citas. Hay veces que ponen las referencias abajo o solo el enlace de internet. No, eso no es correcto, ¿eh? Eso no es una referencia APA. Tienen que irse a su manual, hacer la redacción correcta con los datos que pide el manual, su sangría, su margen francés, como indica el manual, ordenadas alfabéticamente, y en el contenido del ensayo las citas para señalar qué partes de contenido tomaron de las referencias, ¿sí? Entonces no se olviden de las citas y referencias. Aunque ustedes pueden descargar el manual, como yo les decía, de los retos 3 y 4, yo les voy a compartir ahorita en avisos el manual APA para que si lo quieren descargar o si tienen alguna dificultad en descargarlo, lo puedan tomar de ahí. ¿Sí? No olviden descuidar, bueno, no olviden más bien cuidar su ortografía. Es muy importante el respetar los signos ortográficos, escribir con los acentos, las letras correctas, las palabras, que está bien importante y aparece en la rúbrica de calificación. ¿Sí? Muchas veces un acento pues cambia el sentido de la palabra y lo que significa, su significado. Entonces es importante, ¿sí? ¿Alguna duda en relación con este reto 3? No, ninguna duda. Gracias. Ok, bueno, pues continuamos entonces con el reto 4, ¿sí? Eh, Como ya se va a cumplir el tiempo de la sesión que estamos grabando, si se corta, en avisos de plataforma ya va a aparecer el segundo enlace. Si se corta este, entramos al siguiente enlace que ya está en avisos, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con el reto 4. En este reto vamos a encontrar, primero que nada, deben ustedes realizar una investigación y de ahí van a llenar un cuadro comparativo que lo pueden descargar de plataforma. Y después van a hacer el análisis y respuesta a tres planteamientos. La investigación es sobre la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que hayan revisado estas tres cortes, pueden ir a buscar a las páginas oficiales de estas cortes para buscar toda la información y de ahí empezar a llenar este cuadro comparativo. Es un cuadro comparativo, se llama así porque al dar respuesta a cada uno de ellos, van a poder comparar similitudes y diferencias que existen entre las tres cortes. Por ejemplo, ¿no? La primer columna, ¿qué es? Y explicar, definir cada una de estas. Luego vienen las funciones. ¿Cuáles son las funciones que cada una realiza?
Después vienen en qué momento tiene competencia cada una de estas cortes para conocer o intervenir en un determinado caso. Y finalmente, en la cuarta columna, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la corte. Bueno, aquí déjenme decirles que se presta mucho para copiar y pegar la información de las páginas de internet. Yo no les recomiendo eso. Yo les recomiendo que lean la definición y la escriban con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque acuérdense que el manual APA nos da una definición de todos los tipos de plagio y dentro de esta se encuentra el plagio por extensión. El plagio por extensión significa que la mayor parte de contenido que utilizamos en la actividad no es de autoría propia. Entonces deben vigilar que la mayor parte de contenido sea de su autoría. Van a buscar información, claro, que ya está definida en las normas que rigen estas cortes, pero explíquenla con sus propias palabras porque solamente así se va a poder advertir el aprendizaje adquirido. Si ustedes solo copian, pegan, hay quien busca en los artículos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, y tal cual copian y pegan los artículos. Y a veces no viene la respuesta correcta en ellos y únicamente es un copiado de información que no da respuesta concreta a estos planteamientos, ¿sí? Fíjense, cuando en la tercera columna, cuando nos pide la competencia, es una competencia específica para conocer un caso. ¿En qué caso esa corte ya va a conocer? Porque a veces vacían todo lo relativo a la competencia en general de la corte, pero no nos pide eso, sino nos pide exclusivamente para conocer o intervenir en un determinado caso. Esa es la competencia que ustedes van a buscar para cada una de ellas. Estoy haciendo énfasis en esa tercera columna, que es donde a veces hay un poquito de confusión. Es una competencia específica. Y finalmente la cuarta columna, que también es muy importante, la instrucción es menciona y describe brevemente un caso emblemático. La mayoría, muchos a veces, cuando ya se les acabó el tiempo, nada más mencionan el caso, pero no lo describen. Hay que mencionarlo y describirlo con los datos más básicos. ¿Cuáles son los datos más básicos de un caso? Bueno, las personas que participaron en él, fecha, día, lugar, hora, en qué fecha se presentó la denuncia ante la corte correspondiente, en qué fecha se resolvió la fecha de sentencia y cuál fue el sentido de esa sentencia. ¿Se condenó, se absolvió, si hubo condena, en qué consistió, se cumplió o no esa sentencia? ¿Sí? Son los datos básicos de la sentencia. Estas sentencias las pueden buscar en las bases de datos de las páginas oficiales de estas cortes. Sí, Fernando, ¿cuál es tu pregunta? Con respecto a la columna número 3, no me quedó un poquito claro. Dice, ¿en qué momento tiene la competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? ¿Eso está estandarizado o cada caso es diferente? Ah, lo que pasa es que, mira, las cortes tienen diferentes tipos de funciones. Ustedes cuando revisen las funciones se van a dar cuenta. Voy a poner un ejemplo. Una de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es resolver los casos en que se han violentado derechos humanos, pero que hayan sido sometidas a su conocimiento por la Comisión Interamericana. Si la comisión no turna ese caso, la Corte no va a conocer. La Corte Interamericana no conoce de todos los casos que se presentan donde hay violaciones de derechos humanos. Primero que nada, el país tiene que agotar todos quien presenta una denuncia, quien quiere presentar ante la Corte Interamericana violación de derechos humanos, primero tiene que agotar todos los recursos en su país, como aquí en México, por ejemplo, ¿no? Tendría que irse a un proceso penal, llegar a la sentencia, irse a la apelación, luego al amparo. Y si pierde el asunto en el amparo, en la revisión del amparo, hasta entonces
se puede ir a conocer, puede ir a denunciar el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego la comisión va a revisar que efectivamente se trate de una violación de derechos humanos, que se hayan agotado todos los recursos en su país y hasta entonces va a llegar a la Corte Interamericana. Esos son los requisitos para que tenga la competencia para conocer. Y hay muchas más funciones, de la Corte Interamericana. Pero nosotros, para hablar de la competencia, nos estamos refiriendo en específico a esa, porque hay veces que dicen, no, la Corte Interamericana también puede dar recomendaciones, puede incluso tener revisores que acuden al lugar a revisar qué está sucediendo en este tipo de asuntos, no, pero a esos no nos estamos refiriendo. Y hay veces que como en los artículos, en las normas viene la competencia en general, pasan la información tal cual y no, porque aquí nos está hablando de una competencia específica de cada una de estas cortes para intervenir en un caso. Sí, ya me captaste en la idea, Fernando. Ah, ok, sí, sí, ya entendí correcto. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, ¿no? Hay quien en las funciones pone solo una función, ¿no? Pero ahí dice funciones. Bueno, por lo menos unas tres, cuatro, cinco funciones breves, ¿no? Breves, cortitas. Bueno, ¿qué funciones tiene cada corte? ¿No? Hay veces que solamente una. No, dije funciones. Tienen varias, todas las tres cortes, ¿no? Hay que mencionar varias. Ahora, en la competencia sí es específica para intervenir en un caso. ¿Qué requisitos se necesitan en cada una? Miren, en esta yo ya casi les dije las de la Corte Interamericana. Claro que ustedes deben señalar el fundamento de donde toman esa información, ¿no? Que en dónde está contenida. Esa es la investigación que ustedes van a realizar. Bueno, la última columna del caso, como les mencionaba, el caso emblemático, acuérdense que debe ser un caso emblemático que ya esté resuelto por la corte, ¿sí? Hay veces que mencionan casos que ni siquiera han llegado a estas cortes, que todavía siguen en el país, como el otro día mencionaban el caso de los 43 de Ayotzinapa. Bueno, este asunto aún no ha llegado hasta allá, ni siquiera con mucho menor razón ha sido resuelto por una de las cortes, ¿no? Ese no lo pueden mencionar. Entonces, tienen que mencionar casos que ya estén resueltos, ¿sí? Que ya haya una sentencia definitiva. Tiene su fecha y todo, ¿no? La sentencia. Ya está, saben si se cumplió o no. Bueno, esos son los casos que ustedes deben colocar en esta última columna y con los datos básicos que yo les mencionaba, ¿sí? ¿Quiénes participan? La fecha de los hechos, en qué consistieron, brevemente, brevemente, quiénes participaron o qué país participó, en qué fecha denunciaron los hechos ante estas cortes, con qué fecha se resolvieron, cómo resolvieron la sentencia, si es de absolución o condena, si es condena, en qué consistió y si se cumplió o no. ¿Sí? Esos son los datos básicos que debe contener y también citar, hacer la cita en el cuadro comparativo y la referencia en la parte final del documento. He visto que a veces ponen referencias abajo del cuadro comparativo y luego otras referencias abajo de los planteamientos. No es correcto porque es una sola actividad. Entonces, todas las referencias van juntas al final y las citas en el contenido del cuadro o en el contenido de los planteamientos. ¿Sí? Hay también observado que a veces no hacen las citas, perdón, ¿eh? Hay veces que dicen, es que no le entiendo al manual APA. El manual APA está clarísimo de entender, está bien sencillo, con palabras muy claras, solo es cuestión de leerlo. Pero hay veces que como tienen otras actividades o trabajo que yo lo entiendo, ¿no? Que tienen que hacer, pues ya no leen el manual, se confían, pero no, es que es muy sencillo hacerlo, no les va a quitar arriba de 10 15 minutos diario ir revisando cómo hacer las citas y referencias, es muy sencillo, créanme. Son dos cosas distintas, las citas y las referencias. A veces piensan que es lo mismo. Hay veces alumnos me dicen, maestro, pero si abajo está el enlace de internet, ah, sí, pero un enlace de internet, entra cualquiera y a ver en qué parte está el contenido que tú me estás dando. Yo he llegado a ver que hay enlaces que no corresponden con la información que utilizan en su actividad.
Como cuando la bajan de inteligencia artificial y le ponen, buscan otros autores, es que eso no. Le restan reconocimiento de autoría a quienes escriben esta información e incluso a las páginas oficiales de las cortes, ¿no? Entonces, acuérdense que ya en licenciatura deben sustentar correctamente sus actividades. Bueno, luego vienen tres planteamientos relativos a estas tres cortes. Un planteamiento corresponde a cada corte y es muy importante que ustedes hagan la argumentación de acuerdo a su particular punto de vista, porque ahí lo que cuenta es la argumentación, que cada uno, que cada planteamiento esté bien sustentado, argumentado y fundamentado. Si hay preceptos legales de normas de carácter internacional que sustenten la información, deben señalarlo. Y esas normas obviamente deben aparecer en las referencias, ¿sí? Y ahí colocan la cita en el contenido del planteamiento. Bueno, esta es la rúbrica de calificación, los aspectos que se van a tomar en cuenta. También entra la ortografía, que esté bien referenciada la información en APA, que el cuadro comparativo pues integre todas las respuestas que se solicitan, que se contesten los tres planteamientos, ¿sí? Que sea clara la información. Bueno, en relación a ese reto 4, ¿alguna duda o pregunta? No, todo bien, maestra. Gracias. Todo bien, correcto. Ok, bueno, vamos al último reto, que es el reto 5. Lo más seguro que aquí se va a cortar nuestra sesión, pero entramos en el otro enlace, por favor. Bueno, en este reto 5 ustedes deben elegir y ver un video de los que se proponen en plataforma. Está El Tribunal de Tokio, es una película, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler. Las cuatro son películas, bueno, ya depende del estudiante en dónde buscar este contenido, ¿no? Fauda está en Netflix, esa es una serie, es muy larga. Si alguien ya la vio, bueno, la puede tomar, pero bueno, quien no la ha visto y le interesa, desde la primera temporada, ¿no? En los primeros capítulos ya se advierte cuál es el tema más importante, ¿sí? ¿Por qué se eligieron estas películas y series? Bueno, porque hay problemáticas de carácter internacional en cada una de ellas que son reales, han sido reales. Entonces, ustedes se pueden basar en estas historias para poder elaborar un video. Entonces, deben verlo, analizarlo, ubicar los personajes, ubicar el territorio en que los hechos se llevan a cabo, ubicar las normas que se aplican en ese lugar de carácter internacional, si hay tratados internacionales que regulan esos hechos, organismos internacionales que deban intervenir, todo eso ustedes van a ubicar en esa película. Obvio, no lo dice claramente, ni los personajes, algunos casos no lo narran. Es la investigación que ustedes deben realizar en torno a esa película. Y una vez vista, elaborar su actividad. ¿Qué van a hacer aquí?